Hoy vamos a hablar de un tema al cual le titulé Lo que Dios pide de ti. Alejandro, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Está muy difícil, hermano, póngame otra. A ver, Marleni, ¿qué es lo que Dios pide de ti? ¿Perdón? Pero no dije propósito, dije qué es lo que Dios pide de ti. A ver, Ivonne, empiezan a sudar todos los de allá atrás. No, hermano. Sí, es que dicen que los de atrás se sientan hasta atrás para que no les pregunten, ¿verdad? A mí me gusta siempre ir a la contra, empiezo de atrás para adelante. A ver, Ivonne, ¿qué es lo que Dios pide de ti? Sea una sierva útil para Él. Ok, a ver, Gustavo, tu corazón. A ver, la hija, ¿para qué me viste? Ahora ya te puse la tarea. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Que obedezca sus mandamientos. Bueno, todo lo que ustedes dijeron es cierto, pero ¿qué será obedecer los mandamientos de Dios? ¿Conozco los mandamientos de Dios para obedecerlos? ¿Quiere Dios que sea una sierva útil? ¿En qué? O sea, la pregunta nos tiene que llevar a más, porque si no nos quedamos solo en yo sé lo que Dios pide de mí, pero estoy haciendo algo para cumplir lo que Dios pide de mí. Hermanos, esto es algo que no es nuevo y para esto vamos a hablar de un personaje que en el Antiguo Testamento se caracterizó por decir las cosas por su nombre, Miqueas. El profeta Miqueas es el sexto profeta menor. ¿Por qué le llaman profeta menor? Vamos a ir un poquito a clase de estudio bíblico. ¿Por qué le llaman profetas menores? ¿Será porque eran bajitos como yo? ¿Eran menos importantes que los mayores? ¿Acaso eran menores de edad? Profetas menores por la cantidad escritural que tiene su libro o la carta o el texto que escribieron es de menor cantidad que los profetas mayores. Bueno, pues Miqueas es el sexto. Son 12 profetas menores. Él es el sexto, el de la mitad, Miqueas. Miqueas, hermano, es un hombre que nos deja una enseñanza tan importante, no solo para la antigüedad al pueblo de Israel, sino para la iglesia el día de hoy. Y vamos a situarnos en Miqueas 6. ¿Qué significa el nombre Miqueas? Herbert es bueno para los nombres. Googleelo, hermano, no hay problema. Significa ¿quién como el Señor? Eso significa Miqueas. Bueno, Miqueas pertenece al grupo de los profetas menores del Antiguo Testamento. Nació en un pequeño pueblito llamado Moreset, que estaba al sur de 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Marito, ¿a cuánto está la antigua de aquí para allá? ¿20 kilómetros? ¿Cuánto? A la que perdido ando. Pues él vivía más cerca que ir a la antigua. 30 kilómetros. Pero era a pie, ¿verdad? Las distancias. Pero el Señor lo llama y le da una tarea importante y es poder redarguir al pueblo de lo que estaban haciendo. Pero no solo al pueblo, también a los líderes. Al rey, al sacerdote, a todos los que oficiaban servicios dentro del templo. Miqueas fue llamado desde lo más recóndito de ese pueblito, un hombre campesino, un hombre de pueblo, un hombre de campo, y Dios lo llama para ir a darle el mensaje al rey y al sacerdote, a los hombres más poderosos de la nación. Ese era Miqueas. Su mensaje se enfocó en denunciar la injusticia, la corrupción y la idolatría, llamando al pueblo al arrepentimiento. Anunció también el juicio contra Jerusalén y Samaria. ¿Se recuerda usted que el pueblo de Israel se dividió en dos? Y luego cada pueblo tuvo una consecuencia, un juicio. Primero el pueblo de Samaria y después el pueblo de Judá, y
y pararon cautivos, perdieron todo. Pues Miqueas estuvo ahí para decirle al pueblo: no se aparten porque van a ser llevados cautivos. Y también anunció la esperanza de la restauración del pueblo de Israel por la venida del Mesías. Fue un profeta del siglo 7 antes de Cristo. Siete siglos antes de que el Señor viniera, anunciaba que Cristo iba a venir. Él estuvo profetizando en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequías, los reyes de Judá. Denunció la corrupción de los líderes, de los comerciantes, y condenó la opresión contra los pobres y necesitados. Su mensaje fue contundente, manifestando la petición de Dios de regresar a la justicia y a la misericordia. ¿No les suena un poco conocido esto? ¿No pareciera un poco el mensaje que debiera predicarse hoy en día en este país o en la iglesia actual? Vamos a ver lo que dice entonces el libro de Miqueas, capítulo 6, a partir del verso 1. Dice la palabra del Señor: escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí. ¿A quién está hablando, hermano? Al pueblo. El Señor le dice al pueblo: levántate y presenta tu caso contra mí. Que se convoquen, miren nada más y nada menos a quién está convocando el Señor. Que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Versículo 2. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará ahora sus cargos contra Israel. Oh pueblo mío, dice el Señor, ¿qué te he hecho? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envié a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda de acacias a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte de mi fidelidad. Versículo 6. Aquí viene una serie de preguntas interesantes. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de solo un año? ¿Debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar por nuestros pecados? Y termina diciendo el versículo más contundente de todo el libro: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. 2 puntos: que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente delante de tu Dios. Y continúa el pasaje, y usted lo puede terminar de leer en su casa. Vamos a estar solo hasta el 8. Hermano, cuando uno lee este texto del profeta Miqueas, podemos darnos cuenta de muchas cosas que hay en ese diálogo entre el profeta y el pueblo de Dios. Me llama la atención cómo el Señor pone como testigo a las montañas, pone como testigo a las colinas. ¿Por qué? Porque el Señor puso como testigo estos elementos y no pone al hombre mismo como testigo. Porque el hombre, hermano, nace y crece y se reproduce en medio de corrupción.
Entonces no hay nadie que pueda estar delante de Dios para decir yo puedo actuar como testigo, porque el hombre es corrompible. Así que pone como testigos, hermano, a las montañas y a las colinas, diciéndonos qué grande y fuerte es el Señor para poner como testigos a las montañas. Y ahora Él viene y entabla un pleito contra su pueblo, es decir, tengo algo en contra de ti. ¿Se recuerda un poco donde lo menciona en el Apocalipsis? Cuando le dice a las iglesias, ¡ay, iglesia! Sé que eres muy religiosa. Sé que te haces llamar cristiana, pero tengo un par de cosas en contra de ti. Hoy el Señor no creo que tenga un par de cosas en contra de su iglesia. Tiene cientos. Y el pueblo en esta época, hermano, estaba totalmente corrompido. Y la queja que presenta Dios delante del pueblo es esta: oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? La gran pregunta, hermano, cuando hemos recibido de parte de Dios solo bondades, ¿cómo podemos responder a esa pregunta? ¿Qué te has hecho? ¿Qué te ha hecho el Señor? Es que no es una pregunta de decime todo lo que yo te he dado. No es una pregunta que Dios le hace al pueblo para sacarle en cara lo que Dios hace. Es una forma de decirle al pueblo: ¿por qué actúas así conmigo, que he sido tan bueno contigo? ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Uy. El pueblo había recibido de parte de Dios cualquier cantidad de bondades. Los había sacado de Egipto, había abierto el Mar Rojo, los había llevado de conquista en conquista. Al final de cuentas tomaron la tierra, ahora tenían rey. Todo lo que conseguían era para enriquecerse. El pueblo de Israel no tenía necesidades, aparentemente. Pero cuando Dios dice que examina a profundidad y se da cuenta que hay cosas que no se pueden ocultar. Así que el Señor pareciera ser que dice: ustedes me han quedado mal en algo y yo quiero saber por qué. ¿Por qué se han olvidado de algo tan importante, habiéndoles yo dado todo lo que ustedes necesitaban? Contéstenme. El versículo 4 lo leímos, donde les recuerda cómo los sacó del pueblo de Egipto y los hizo libres. Ahora, a partir del versículo 5, y quiero que le pongamos atención: ¿no te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balac de Moab intentó que te maldijeran? Y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo. ¿Se acuerdan de ese capítulo en la Biblia? El rey contrata los servicios de Balaam y dice: quiero que maldigas a Israel. Y ahí va Balaam a cobrar lo que le habían pagado, y cuando se para frente al pueblo no lo puede maldecir, sino al contrario, empieza a bendecir al pueblo de Dios. ¿Recuerdas tu viaje a la arboleda de acacias de Gilgal? Cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Si usted le pone atención al texto, se va a dar cuenta a dónde nos está llevando el Señor. ¿Qué es lo que Él empieza a demandarle a su pueblo? ¿Qué fue lo que pasó en este episodio de la arboleda de acacia hacia Gilgal? Esto fue en Sicar, otra de las ciudades de Israel. Vamos a ir a Números 25, del 1 al 8. No sé qué pasó con el internet de la iglesia. No sé si tú tenés mi teléfono o no. Voy a compartirle aquí internet a mi computadora. Gracias. Bueno, creo que ya estamos. Miren lo que pasa. Números 25, del 1 en adelante. Dice, esta es una historia, la voy a tratar de resumir. Mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a entregarse a la inmoralidad sexual con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían de esos sacrificios y se postraban ante esos dioses.
Esto los llevó a unirse al culto de Baal peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia, a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando que hayan rendido culto a Baal peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, es decir, el tabernáculo, un israelita trajo consigo a una madianita. Y en presencia de Moisés y de toda la comunidad de Israel, tuvo el descaro de presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y era nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y con lanza en mano siguió a aquel hombre. Entró a su tienda y lo atravesó junto con la mujer. De esa cuenta cesó la plaga que se había desatado contra los israelitas. Con todos los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. El Señor dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de paz, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor y presentó ofrendas para el perdón de los israelitas. Vamos a dejar la lectura hasta allí. Aquí entonces Miqueas les estaba recordando este episodio. El Dios celoso, el Dios que no comparte su gloria con nada, ni con nadie. El Dios que les había dicho: quiero que me sigan para que puedan vivir, para que tengan abundancia, para que las naciones de la tierra no les hagan daño, quiero que sean fieles a mí. Pero ¿qué fue lo que hicieron estos hombres? Dice que se fueron a meter con las moabitas. ¡Wow! Vaya si no eran hermosas las moabitas. ¿Se recuerda usted de la moabita más hermosa que la palabra menciona? Ruth. ¿Cuáles serán hoy en día las mujeres más lindas del mundo? ¿Seguirán siendo las venezolanas, las colombianas? ¿Serán las europeas? Hermanos, ayúdenme. Los regañan, ¿verdad? Ahí está Mayra a punto de darle un codazo a Eduardo. Bien, Mayra, sí hay que hacer. Hermano, no es de extrañar. Bueno, vamos a Colombia. Colombia tiene, yo no sé, por naturaleza las mujeres más lindas del mundo. Pregúntele usted a cualquier chapín, ¿con qué mujer desearía casarse? Le apuesto que le decía: yo con una colombiana. Pues eso, para el Señor, no fue bien visto. La excusa de que eran mujeres lindas no valía la pena. ¿Por qué? Porque estas mujeres habían corrompido el corazón del pueblo, haciéndolos participar de un culto extraño al Señor. Ahora, esto los llevó, hermano, a practicar, como bien hemos estudiado en las escuelas dominicales. El practicar el pecado es algo que Dios aborrece. No es solo el simple hecho de que se acostaran con ellas. Hermano, eso el Señor lo pudo haber pasado por alto. Pero lo que no les pasó por alto fue su infidelidad en el culto a Dios para rendirle culto a otro Dios. Eso para el Señor fue abominable. Y el carácter que presentó Finés fue ese carácter celoso. No puedo sentirse bueno o decir: no, es que como yo no participé, yo porque mi esposa me regaña, por eso no fui a Moab. No es porque dijo: yo soy un poco feo y por eso ninguna moabita me cayó. No fue eso lo que movió a Finés, fue el celo de Dios de saber de que había gente que estaba padeciendo por culpa de varios irresponsables, traidores, que habían negado su culto a Dios para irse tras otros dioses paganos. Habían olvidado que Dios los había hecho el pueblo que eran, traicionándolos con dioses de palo, de lo que fuera.
a los cuales Dios ya había condenado y había dicho, destruyan esos pueblos, destruyan a sus dioses, destruyan todo. Pero el pueblo se acomodó a vivir ese doble ánimo, estar en el pueblo, pero practicar el culto a otros dioses. Y eso Finés lo percibió en su corazón, en su espíritu, y actuó como Dios había actuado contra todo el pueblo. Dios contra 24,000, imagínense esa cantidad, y Finés solo agarró a uno. Se fueron dos, ¿verdad? 2 por 1. Vemos ahí el corazón de un hombre celoso por mantener el culto a Dios. Y Dios se lo recuerda al pueblo a través del profeta Miqueas. ¿No se recuerdan ustedes cómo Dios les enseñó a ustedes a serles fieles? No es un Dios celoso, no es un Dios que ya los apartó para que fueran su pueblo escogido y ahora ustedes van y se embarran con cultos paganos. Eso es lo que Miqueas le está diciendo al pueblo. Y a partir del versículo 6 empiezan 5 preguntas retóricas. 5 preguntas retóricas que hace Dios al pueblo. Vamos con la primera. ¿Qué significa, qué es retórico? Para que nos entendamos. Está haciendo una pregunta como que el pueblo la hace, ¿verdad? Dios está generando una pregunta que el pueblo muy seguramente podría hacer. ¿Qué es lo que el pueblo se preguntaba según lo que Dios les dice? ¿Qué podemos presentar al Señor? Hermano, delante de Dios no podemos alegar ignorancia. Por eso mi pregunta, Alejandrito, ¿qué es lo que Dios pide de ti? No sé, Señor. No es una respuesta que Dios acepte. ¿Qué podemos presentar al Señor? ¿Qué será lo que Dios quiere de mí? La segunda pregunta es, ¿debemos traerle ofrendas quemadas? ¿Debemos inclinarnos ante el Dios Altísimo con ofrendas de becerros de un solo año? Otra vez yéndose a la letra muerta. ¿Será que Dios quiere que yo ame a mi prójimo? Esa es una pregunta retórica. ¿Qué cree usted? ¿Será que lo discutimos con el Señor? Porque tal vez nos quedó duda si hay que amar a mi prójimo. ¡No! Es una pregunta retórica. Claro que hay que amar al prójimo. Claro que hay que presentarle ofrendas al Señor. La siguiente pregunta es, ¿debemos ofrecerle miles de carneros y 10,000 ríos de aceite de oliva? Tal vez con eso está satisfecho el Señor, como que Él se basara en sacrificios absurdos. No. Dios no quería nada de esto, aunque estaba dentro de la ley, aunque les había dicho lo que debían hacer. En este episodio eso no era lo importante y el pueblo no lo miraba, no lo sabía. Y si lo sabía, hermano, tenía tapados sus oídos espirituales porque habían ofrecido culto a otros dioses, olvidándose de lo más importante de la ley. La última pregunta retórica, hermano, es una hipérbole. ¿Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar nuestros pecados, Señor? ¿Dónde rayos en la ley dice que hay que sacrificar a los hijos? Pero es una pregunta retórica porque esa sí era una práctica abominable de los moabitas. Entonces Dios les está diciendo, tal vez ustedes entienden, ahora que se están mezclando con estas religiones paganas, tal vez, ¿será eso lo que Dios quiere? ¿Que sacrifiquemos a nuestros hijos mayores para pagar nuestras culpas y nuestros pecados? No. No es eso lo que Dios le pedía al pueblo. Por eso ahora en el versículo 8 le responde categóricamente y le dice, ¡no! 5 preguntas retóricas y a las 5 les dice, ¡no! Oh pueblo, el Señor te ha dicho ya lo que es bueno, es decir, tú ya lo sabes. Lo que Él exige de ti es que hagas lo correcto, Reina Valera, hacer justicia.
Hacer justicia. Número 2, que ames la compasión. Reina Valera, ama la misericordia. Y número 3, que camines humildemente con tu Dios. Reina Valera, humíllate delante de tu Dios. Todo lo que el Señor les reclama, hermano, todo lo que el Señor les recuerda, tiene que ver con estas 3 peticiones que Dios nos hace el día de hoy. Ahora sí, Alejandrito, te pregunto, ¿qué es lo que quiere Dios de ti? Que hagas lo correcto, que ames con compasión y que camines humildemente delante de tu Dios. Eso es para todos, no solo para Alejandrito. No te asustes. Ya me vio con que vine a la iglesia para que me regañen. No puede dejar de venir porque ahí manda la abuelita, ¿verdad? Bueno, hermanos, no nos perdamos. Esto es importante que nosotros veamos qué es lo que el Señor quiere decirnos, porque esto fue para el pueblo de Israel. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos fueron anoche a rendirle culto a Baal? ¿Alguno podría levantar la mano? No, ¿verdad? ¿Fue alguien a rendirle culto a Baal ayer? No, ¿verdad? ¿Quién es Baal? Dicen los hermanos todavía. Seguro que no. Pero sí hicimos otras cosas que se parecen mucho a rendirle culto a Baal. Ahora, hermano, hablemos de nuestro contexto. ¿Cuál es el contexto actual de la iglesia? ¿Cuál es el contexto actual de nuestro amado pueblo de Guatemala? ¿Cómo vivimos actualmente, hermano? Es que Guatemala es altamente cristiana. Podríamos asegurar que Guatemala tendrá el 75 o el 85% de cristianos entre todas las denominaciones habidas y por haber. Vivimos en tiempos en que la corrupción, hermano, es el modus operandi. ¿Verdad o no? Parece que Baal cambió de nombre. Baal se llama corrupción. El Dios corrupto es el que se adora hoy en Guatemala. El Dios corrupto es el que se adora en las iglesias. El Dios corrupto es el que se mueve en los hogares guatemaltecos. ¿Y dónde está Miqueas ahora para decirle al pueblo? Ya se te ha dicho lo que es bueno. Pregunto, hermanos. Hermano, vivimos en una sociedad antipática, tóxica y cruel. Esa es Guatemala. Basta salir al tráfico para darnos cuenta cómo nos comportamos como animales. Basta salir al tráfico para saber que cualquier persona saca un arma y mata al otro porque no le dio vía. Lo vimos hace poco, un motorista. Se alegan en la zona 14 y a pocos 10 metros saca la pistola y en vez de pegarle al motorista con el que peleaba, le pegó a otro que venía en la cola. ¿Cómo Dios va a bendecir un país así? Es una sociedad tóxica. Yo lo he comentado, entramos a un ascensor, hermano, y solo se oye el ventilador, ¿verdad?, del ascensor. Nadie dice buenas tardes, buenos días, mucho gusto, permiso. Vamos al banco, vamos al supermercado. Todo es toxicidad. Hay que romper con eso. Y la crueldad, hermano. El día viernes murió un recién nacido en un pueblito de Guatemala. Lo fueron a dejar a una iglesia pensando que el párroco lo iba a encontrar y que iban a hacer algo por él. Un bebé recién nacido de horas, porque una inconsciente mujer no tuvo el valor de tenerlo, de criarlo. Y entonces era más fácil irlo a dejar en un canasto para que el cura
o alguien se llevara al bebé. Cuando los bomberos lo encontraron ya muerto, un bebé. ¿Cuántas horas pudo haber pasado ese bebé llorando? Ustedes han visto cuánto llora aquí Emanuel, ¿verdad? Hermano, con 30 segundos uno ya está diciéndole a la madre, calla ese niño. Está llorando, quiere comer, tiene frío, tiene necesidad. Y un recién nacido murió y ustedes, hermanos, ni se enteraron, ¿verdad? ¿Sabían la noticia o no? Oh, es mejor el TikTok. Es mejor ver a la Selec, va. Sí se puede. Hermano, ¿en dónde nos paramos? Porque hay que hablar lo que es. Una población que solamente tiene un título de cristiana, pero está lejos de demostrar el honor de llamarse así. ¿Cómo eran los verdaderos cristianos en el primer siglo, hermano? No tenían nada. Lo único que tenían era su vida, la cual estaban dispuestos a ofrendar por llamarse cristianos. Pero hoy en día no es necesario, no hay que exagerar, no hay que ser tan cuadrado. El cristianismo es más cool hoy en día. El cristianismo es otra onda. No, hermano. El cristiano tiene sus cualidades bien puestas. Y con esas cualidades yo me debo regir para saber si soy cristiano o si solo me hago llamar cristiano. Así que estamos viviendo en una sociedad totalmente apartada de Dios. Los gobernantes se enriquecen de manera ilícita y todos decimos, ¿o no? Se están enriqueciendo, claro, están robando a manos llenas. El resultado de tener nuestras carreteras, de tener los hospitales como están, de no tener escuelas, de no tener iluminación, de no tener seguridad. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos acomodamos. Es más fácil acomodarnos. Las leyes de Guatemala, hermano, están, perdóneme que lo diga de esta manera, para ir al baño y limpiarse con ellas. Nos estamos llenando de motoristas, ¿verdad? Alegre. ¿A quién le gusta que pase un motorista somatándole el retrovisor porque va a medio carril? Como que no saben que están violando la ley y no tienen que ir ahí. Y lo permitimos. Un pueblo que vive en plena tiniebla. ¿Y nosotros, hermano? Donde no haya cámara, ahí nos cruzamos el semáforo en rojo, ¿verdad? Donde podamos cruzarnos en U, crucémonos en U. Al final tengo prisa. Hermano, el Dios Baal de estos tiempos se llama corrupción. Ahora le pregunto yo, ¿usted es parte de ese pueblo al que Dios le llamó la atención? ¿Usted es como Finés, que tiene celo de parte de Dios? ¿O usted es como Miqueas? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Créame que el primer confrontado en esto fui yo. Por eso le estoy hablando como le estoy hablando. Es que nos hemos vuelto de cristal, ¿no? Ay, no hay que decir tal cosa. Ofensa. ¿Cuánto ofendemos a Dios todos los días con nuestras acciones, hermano? Ay, que no nos digan tal cosa. Lo lamento, queridos hermanos. No sé si hay algo chistoso allá, hermanos, pero pido por favor que mantengamos el respeto en la iglesia. Los gobernantes se enriquecen de manera ilícita a costillas del pueblo y cada vez el pueblo es más pobre. Cada vez el pueblo se muere y sufre. Ok, y hablamos del gobierno. Pero la iglesia no se enriquece de manera inmoral hoy en día. Claro que lo hace. No podemos ocultar el sol con un dedo. En un país que se muere de hambre, que se desangra, hermano,
la iglesia inmoral se está enriqueciendo. Se hace negocio en nombre de Dios, en nombre de la fe. ¿Es lícito poner un negocio? Claro, hay que hacerlo. Pero no engañando a la gente, hermano. Hoy en día, una iglesia, hermano, pone una radio y el propósito no es solamente, entre comillas, impartamos el mensaje de salvación a las almas. No, es esperar a que venga el siguiente periodo de elecciones para que entonces los asquerosos políticos puedan pautar con nosotros, porque ahí está el rédito de poner una radio. Es vomitivo, pero es la realidad, hermanos. Ahora vamos con el pueblo. Hermano, el pueblo se divide y se autodestruye, odiándose y juzgándose por la condición social en la que vive. Triste, ¿no? Lo único que nos une pareciera ser que es la selección nacional. Ahí sí todos cantamos a una voz, ¿verdad? Coreamos. Mire, Paraguay se clasificó después de no sé cuántos años y dieron feriado nacional porque se clasificó. Mire si el fútbol no mueve la política. Y hermano, le apuesto, me quito el nombre, si en Guatemala no dan feriado una semana porque Guatemala clasifique. Y ahí estamos gozosos, feriado nacional, ¿verdad? Y los hospitales siguen igual, las escuelas siguen igual, el caos sigue reinando y el Dios Baal en minúscula sigue disfrutando del caos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Las demandas de Dios hoy a su pueblo o a su iglesia son las siguientes: que hagas lo correcto, hacer justicia. Hermanos de Iglesia de Cristo Vida, ¿somos una iglesia diferente o no? Pregunto. ¿Por qué? ¿Qué de diferente hacemos con las demás iglesias? Pregunto, respóndame usted. Cantar, cantamos, hoy cantamos. Predicar, predicamos, estoy predicando. Oramos, oramos también. ¿En qué nos diferenciamos en la iglesia en Guatemala? Iglesia de Cristo, Vida. En que yo no robo, en que yo no me enriquezco. ¿Qué estamos haciendo para ser diferentes como iglesia en Guatemala? Hermano, es que no necesitamos ser cristianos para hacer lo correcto, perdóneme. Dios quiere que hagamos lo correcto, claro, pero no hay que ser cristiano para hacerlo. Conozco un montón de personas que no profesan ninguna fe y son correctos, correctísimos. Pero si somos cristianos, hermano, tenemos doble obligación entonces, ¿no? ¿O no, hermano? Número 3, ser íntegro. Es parte del trabajo diario que usted y yo tenemos para ser diferentes. Integridad. Y la integridad absorbe todo. No es una cosa. No son 3, no son 10. No son 20 sobre 50. Ni 99 sobre 100. Integridad es un todo. Es un todo. Entonces yo tengo que ser correcto en todo lo que hago. Salga bien librado o salga mal librado. Si cometí un error al tomar una mala decisión, igual tengo que responder con responsabilidad por mis actos. Eso es ser íntegro delante de Dios. Si le pasé el tráiler a alguien con mis palabras y dije algo, ok, Señor, aquí estoy delante de ti. Integridad. Y entonces voy y repongo. Hermano, hasta pasa, vamos en el carro y de repente vimos a un viejito ahí pidiendo y pasamos y en el corazón algo nos dice, ¿por qué no le diste?
y le subimos más volumen al radio, ¿verdad? Para que nuestra conciencia no nos golpee, hermano. El cristiano íntegro, aunque el tráfico esté como esté, da la vuelta y da la ayuda que sintió dar en su corazón. Ese es el cristiano. ¿Por qué? Porque yo no vivo bajo mis condiciones, vivo bajo las condiciones del Todopoderoso, del Dios eterno, de aquel que me llamó, me escogió y me dijo que yo tengo una sola misión en esta vida. Es honrarlo con integridad. Ser íntegro también tiene que ver con mis acciones económicas. ¿Cómo está usted en su economía familiar? Integridad. Debo velar por los míos. Debo velar por los míos. Eso, hermano, es estar haciendo lo que es correcto, es hacer lo que es justo, es caminar con justicia. Ser ordenado con lo que recibo, y entonces yo ya puedo venir y echar un poquito a mi cochinito al ahorro, ¿verdad? Qué rico es ahorrar, ¿o no? Hoy siento que le hablo a las butacas, ¿no? ¿Es rico ahorrar o no? Claro que lo es. Esta semana mis hijos tuvieron una fenomenal idea. Fueron a buscar dentro de sus cajones un montón de cositas que le han dado, entre piñatas, entre sorpresas. Armaron unas bolsitas de papel, un signo de interrogación con regalo sorpresa. Y fueron a vender al colegio. Ánica llegó feliz porque vendió 75 quetzales en un día, entre charaditas. Y yo le digo, mija, ahora ese es tu dinero, vas, lo ahorras. Guarda tu dinerito. Porque ya conozco que el antojito del sábado es ir a comprar cositas, ¿verdad? Entonces uno agarra el dinero y se lo gasta. Y después ya no hay materia prima para seguir produciendo. Así que mi labor es enseñarle a ella y a Santiago, que también ya empezó a hacer su dinerito, a que ahorren, a que tengan. Pero después de ese ahorro, hermano, hay un poquito que va destinado para que esta obra funcione. El otro día teníamos un juguetal aquí en Casa de Misericordia y le gustó un carro. Papi, me gusta, ¿me lo puedo llevar? Claro, llévatelo. Jugó con él, estuvimos una hora en el asilo y al terminar íbamos a la puerta y le dije, ¿ya pagaste tu carrito? Y se me quedó viendo, no entendió, ¿verdad? ¿Ya pagaste tu carrito? No, pues ese carrito hay que pagarlo. Tenés que dar algo por lo que vale el carrito. ¿Cargas dinero? No cargo. Entonces, cuando tengas dinero, te llevas el carrito. Lo que hizo el güiro, lo devolvió al saco, a la bolsa negra que estaba llena de juguetes. Integridad. Si yo no le enseño a mis hijos a ser íntegros desde pequeños, hermano, es muy fácil que después en un banco se claven el pisto pensando que nadie se da cuenta y después terminan embarrados. Así que, hermanos, la integridad empieza desde pequeños, empieza en casa, empieza con mi esposo, empieza con mi mujer, empieza con todos los que yo tenga alrededor para decirles seamos íntegros delante de Dios. Ahora la segunda demanda, que ames la compasión, ama la misericordia. ¿Cuántos de aquí aman la misericordia? Claro, amamos la misericordia, pero nos gusta vivir solo en misericordia. Dios no nos invita a vivir solo en misericordia. Yo quiero vivir más allá de la misericordia de Dios. Quiero vivir bajo sus promesas, claro, pero para eso yo debo ser obediente. Yo debo someterme a su voluntad, a su propósito. Yo debo ser el hombre que Dios quiere que sea. Para entonces no estar recibiendo misericordia cada rato. Es que la misericordia la recibe quien no la merece. Ya lo expliqué el otro día. Pero si yo ando en rectitud, ando haciendo la voluntad de Dios constantemente, hermano, ¿por qué me van a aplicar misericordia? Yo vivo en gracia, eso es distinto. Pero no la gracia que vende la iglesia. Vivamos en gracia. Pequemos, hermano, haga usted lo que se le dé la gana. No importa, ya fue pagado. Eso no es la gracia. La gracia de Dios es vivir en obediencia, en rectitud, y entonces yo camino sin tener cola que me pisen. Entonces sí puedo disfrutar de las promesas de Dios. ¿Ve la diferencia? No es estar mendigando las promesas de Dios, es que las promesas de Dios no se mendigan,
Las promesas de Dios se reciben como ¿qué? Como premio a aquel que está haciendo la voluntad de Dios con integridad y rectitud. Es muy diferente. Pero ¿qué pasa? La iglesia nos ha vendido un evangelio torcido pensando que somos merecedores de todas las cosas y entonces todo viene, las promesas de Dios, sí, amén, que vengan todas y yo me porto como yo quiero. Y no es así. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No nos enseñan en la iglesia que todo lo que sembramos, hermanos, si yo siembro una mata de whisky, es whisky lo que me va a dar. Y si sale la planta pero no me da whisky, quiere decir que también sembré mal, porque él dice que todo árbol que esté en él, o toda rama que esté en él que no dé fruto, va a ser cortada. Entonces, ¿qué necesito, hermano? Amarla con pasión, sí, pero no para recibirla, sino para darla. Es la gran diferencia. Es que todo el tiempo queremos recibir misericordia, pero no estamos dispuestos a darla. Queremos compasión, pero no queremos ser compasivos. Esa es la gran diferencia con la iglesia que Jesucristo quiere a la iglesia que hoy en día se mueve en Guatemala. ¿Cómo hacemos entonces? La iglesia debe impactar al mundo siendo empática, claro. ¿Con quién? Con el prójimo. 2, no siendo insensibles a la necesidad de otros. Hermano, pero entienda, no solamente son carencias materiales, a veces son carencias psicológicas. Y no somos misericordios con eso tampoco. Etiquetamos a la gente por la conducta, por la forma de ser, sin saber que está pasando un problema quizá adentro, en su interior, con lo que está luchando. Esa persona necesita de nuestra misericordia también. Y también hay necesidades espirituales, claro que las hay. Pero ahí, hermano, es donde la iglesia debe moverse. ¿Cómo? En oración, en ayuno. Pero nos da una hueva horrible, ¿verdad? Orar. Nos da una hueva espantosa ayunar. La iglesia, si nosotros no nos movemos en ayuno, verdadero ayuno y oración, hermano, por las necesidades de mi prójimo, entonces, hermano, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué necesidades espirituales? Man, es que, perdón, hermano, si mi hermano quiere pan, ¿qué hay que darle? Pan. Pero si mi hermano tiene una tristeza profunda en su corazón, ¿qué es lo que necesita? Paz. Entonces mi oración y mi ayuno va enfocado al trabajo espiritual de la necesidad que tiene mi hermano. Pero confundimos la necesidad física, como te veo todo charrastroso y roto y desgraciado. ¡Ay, ese pobrecito! No, ese pobrecito está más rayado que usted y yo. Nosotros pasamos con un montón de problemas y necesidades almáticas y espirituales. Entonces la necesidad hay que entenderla en su dimensión, no solamente como parte de la necesidad física. ¿Cómo ayudar entonces cuando la necesidad que encontramos también tiene corrupción? Claro, alguien me podrá decir, yo le di la vez pasada 20 quetzales a un drogo que me dijo que tenía necesidad de hambre, de comer y lo vi metiéndose un churro de marihuana. ¿No es eso corrupción? Claro que es corrupción, engañarme a mí para sacarme dinero. Sí, claro que lo es. Pero yo cuando ayudo, hermano, como dicen las abuelitas, haz el bien y no mires a quién. ¿Por qué? Porque cuando yo doy me vuelvo generoso, yo me desprendo. No me importa si con el billete compran comida o se lo fuman. A mí el billete es lo de menos. Yo lo que hice fue hacer la voluntad de Dios que me dice, abre tu mano al menesteroso. Ese pobre infeliz igual vivirá así por siempre, porque nadie que actúe así va a poder salir del hoyo. Hermanos, si no actuamos de esta manera, amando la compasión, somos, como dice el texto, ¿verdad? Primera carta a Corintios, como címbalos que retiñen. No, hermano, necesitamos ser una melodía que Dios disfrute cuando hacemos lo que hacemos. Número 3, por último, que camines humildemente con tu Dios, humillarte delante de Él.
Hermano, esto es lo más difícil para nosotros. Humillarnos delante de Dios. No es porque nos dé pena delante de Dios. Es porque simplemente somos dejados y se nos olvida. Pero todos los días necesitamos ir a la casa al final del día y humillarnos delante de Dios, porque lo que hicimos, hermano, es para avergonzarnos. La palabra dice, y sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, ya pecamos. Quiere decir, hermano, que aunque usted no haya hecho cosas malas, el dejar de hacer cosas buenas también lo comete en infractor. Entonces yo voy y digo, Señor, perdóname porque tuve la oportunidad de hacer el bien hoy, Señor, y no lo hice. Pude haber ayudado a alguien y tal vez no entendí el mensaje, tal vez no comprendí el momento que era oportuno. Señor, perdóname, pero dame la oportunidad, afina mi oído, afina mi corazón para saber cuando alguien está necesitado y poder actuar en su momento. Eso es lo que la iglesia debe hacer, hermano. Ser agradecidos recordando de dónde Dios nos ha sacado, es lo que Miqueas también le dice al pueblo, y nosotros también, hermano. ¿Dónde estabas hace 25 años? ¿Dónde estabas hace 30 años? Pregunto, hace 10, hace 2. ¿Cómo era tu relación con Dios hace unos años cuando tenías necesidad? Cuando todo estaba bien. Pero ahora nos acomodamos a que como todo está bien, no importa. Hermano, debemos ser agradecidos y el agradecimiento se practica diariamente. Las batallas que Él nos ha hecho ganar, hermanos, son para agradecerlas. Y también de los errores que nos han enseñado a depender de Dios, también es para agradecerlas. Me metí en una deuda enorme. Me costó salir y hoy, Señor, te agradezco porque a partir de ahí no volví por otra. Hermano, aquí hay tantos testimonios, pero no los voy a ventilar porque no es el momento. Ustedes han compartido lo que Dios ha hecho en sus vidas. Es una forma de agradecer y de humillarme delante de Dios para reconocer a Él, que Él es siempre el bondadoso. No soy yo, no es porque yo canto bien, yo predico bien, yo soy bueno con los demás. No es por eso, hermano. Es por la misericordia de Dios y por eso yo me humillo delante de Él. Hermano, también tenemos que reconocer que sus juicios son perfectos y me enseñan a ser mejor. No es que yo sea mejor que otro. Es el hecho de que yo he crecido para ser mejor persona, mejor cristiano, mejor humano. Ese es el gran mensaje que Miqueas en su momento le decía al pueblo, para que entonces se distinguieran como un pueblo verdadero de Dios, no como parte de ese sistema pagano en el que se movían las demás naciones. Ahora, hermano, en resumen, porque ya estoy sobre la hora. En resumen, necesitamos más profetas como Miqueas. Necesitamos personas que atiendan la voz de Dios a través de su palabra. Hoy usted está atendiendo la voz de Dios. No me mire a mí, no mire al vaso. Yo soy imperfecto. Escuche lo que la palabra le dice a usted hoy como iglesia de Cristo, vida. Necesitamos ser como Miqueas, escuchar la voz de Dios y entonces ahora venir y actuar como Dios quiere que hagamos. ¿Dónde? ¿Dónde, Señor? ¿Puedo actuar como tú quieres? ¿Otra retórica? Usted ya sabe, hermano, en su casa empiece con su esposa, con su esposo, con sus hijos. Empiece con sus vecinos, empiece con sus amigos del trabajo, empiece con sus amigos del estudio. Donde usted esté, usted tiene que brillar, tiene que hacerse notar, tiene que ser diferente. Eso es lo que el Señor demanda ahora de nosotros. Ser sin dobleces. Que nos recuerden lo que Dios demanda, pero más que eso, nosotros recordarle
a los que están afuera lo que Dios ha demandado. Hoy tenemos nosotros esa carga de ser portavoces de Dios. No diciendo, me dijo el Señor que, no hermano, eso, perdóneme, yo lo puedo respetar y discutirlo, pero el Dios me dijo, no es válido. ¿Sabe qué sí se dice? ¿Sabe qué se dice? Escrito está. ¿Quién puso el ejemplo? El Señor Jesucristo. ¿Acaso vio usted al Señor Jesucristo? Dice Dios, me dice Dios el Padre, babosadas. Escrito está, dijo el Señor. Vayan a la Biblia, vayan a la palabra, ahí está. Él se rigió a las Escrituras y nos pone el ejemplo a nosotros. Pero es más rico escuchar, ¿verdad? De un profeta, de un no sé qué, de un no sé cuánto. Qué rico que nos digan cosas sabrosas, claro, delicioso, rico para mi carne. Pero no lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que usted vaya y desentierre su Biblia, como dicen los pastores tradicionales, o que simplemente use la aplicación de su tablet y su teléfono y le saque el máximo provecho. Eso es decir, escrito está. Lo que Dios quiere de mí ya está escrito. Ahora tengo que saber qué es lo que escribió. Pero ahí andamos buscando, ¿verdad? Como, ay Dios mío, como Saúl cuando estaba ahí necesitado de escuchar a Samuel. Vamos a buscar a la profetisa, a la, ¿qué era? Divina, para que me diga, ¿cómo hago para contactar a Samuel? No, hermano, la iglesia, lo repito, está tan corrompida que está llena de Balaanes. Está llena de magos Simones. La iglesia está mal y tiene que cambiar. Nosotros tenemos que cambiar.